¿Y cómo fue el encuentro con Scorsese? ¿Cómo es Scorsese en las distancias cortas? Es un hombre muy, curiosamente me pareció una especie como de hombre muy dandy. En el sentido es que es un tío que la primera impresión que tienes, o sea, igual que tú habrás tenido conmigo aquí la impresión de un tío en camiseta y jersey y tal y no sé, yo con Scorsese tuve la impresión de que era un tío que llevaba la chaqueta más alucinante del mundo, con el chaleco más alucinante del mundo, con el pasador de corbata, los gemelos, tal, las gafas, hasta el pelo cortado, tal. Me dio la impresión como que había mucho nivel ahí de cosmética, ¿no? ¿Qué tipo de gente te gusta entrevistar? ¿De todo tipo? ¿Del mundo de Pues mira, han venido... cultura o deportes o qué? No, han venido grandes científicos, como pues por ahí está la firma de Carlos López Otín, de la doctora Sari Arponen. Bueno, pues me gusta mucho hablar con gente así, primeros espadas en ciencia, especialmente en psicología, psiquiatría, neurociencia, que es algo que me atrae especialmente, y luego grandes nombres de la cultura, grupo en el que te incluyo. Estoy grabando ahora mismo. Ah, estás grabando ya. Si te parece bien. Pues perfecto. Si te parece bien. Pues un lujo estar aquí. El otro día estuvimos bajo el mismo techo, tú y yo, por primera vez. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Hace ¿qué puede hacer? 2 semanas. En la premiere de Los Asesinos de la Luna, ¿no? De la película de Scorsese. Sí. Ah, estabas allí. Sí, y estaba allí pensando qué le parecerá, qué le estará pareciendo la película a David Trueba. Digo, me espero y se lo pregunto cuando venga. Pues sí, fui con mi hijo a verla. Pues es interesante, ¿no? O sea, por un lado me gusta el hecho de que los americanos también intenten, ¿no?, hacer películas sobre la memoria histórica y sobre un poco los cadáveres que tienen en su armario, ¿no?, de histórico. Más ese país que ha sido un país que se ha hecho a cuchillo, ¿no? Uh-huh. Casi, bueno, probablemente todos. Al mismo tiempo la película me generó una cierta confusión, ¿no? Sería largo de explicar por qué. O sea, me pareció que o sea, siendo una película que trata sobre los indios Osage y tal, me pareció que no dejan de ser un mero como un contexto de fondo, ¿no? Que se quedan ahí muy desdibujados, con muy poca personalidad. Sí, se quedan un poco, me pareció, ¿no?, que tienen poca entidad, ¿no? Y que es como blancos malos haciendo la maldad ahí como en cualquier otro sitio, ¿no? Y me pareció que se explica poco quiénes son, cómo han conseguido lo que tienen, tal. Me parecía como que la historia más apasionante se la había comido el prólogo de una película que no he visto, ¿no? Y dicho eso, siempre cuando estos directores, yo a Scorsese lo entrevisté hace muchos años, curiosamente. No me digas. Sí, le hice una entrevista para El País Semanal cuando estrenó Casino. Me enviaron a Londres, hicieron una premiere y tal, y luego la entrevisté allí. Un tío muy interesante. ¿Principios de los 90, Casino? ¿O ya avanzados? Sí, avanzados los 90, sí. Avanzados los 90. Ya había yo vuelto de Estados Unidos y tal. Vamos a poner 98, a lo mejor me equivoco, pero por ahí. Uh-huh. ¿Y cómo fue el encuentro con Scorsese? ¿Cómo es Scorsese en las distancias cortas? Es un hombre muy, curiosamente me pareció una especie como de hombre muy dandy. En el sentido es que es un tío que la primera impresión que tienes, o sea, igual que tú habrás tenido conmigo aquí la impresión de un tío en camiseta y jersey y tal y no sé, yo con Scorsese tuve la impresión de que era un tío que llevaba la chaqueta más alucinante del mundo, con el chaleco más alucinante del mundo, con el pasador de corbata, los gemelos, tal, las gafas, hasta el pelo cortado, tal. Me dio la impresión como que había mucho nivel ahí de cosmética, ¿no? Qué curioso, porque no es alguien... No. Tengo la imagen de Martin Scorsese en la cabeza perfectamente, y no es alguien a quien yo atribuiría la categoría de dandy o de alguien especialmente elegante por eso o preocupado. me llamó la atención, quizá porque no me lo esperaba. Me esperaba algo más de contracté, así. No, eso luego hablamos muy bien. La verdad es que yo creo que estuvo bien porque yo había leído en alguna entrevista yo había editado, yo tengo una editorial de libros de cine con mis hermanos, y el primer libro que sacamos en esa editorial hace muchísimos años ya, que es una editorial que se llama Plot, eran unas conversaciones con Martin Scorsese, en el momento en el que él estrena After Hours, Joque Noche.
Es decir, un tiempo antes de todo eso. Entonces yo era, claro, muy fan de Scorsese y sabía mucho de él. Y entonces había leído, le había oído contar que él en su despacho tiene un póster de Nazarín de Buñuel. Y entonces con esa excusa, pues empezamos a hablar de Casino, obviamente, ¿no? Desahogas un poco el lado promocional. Y luego le digo, bueno, me han dicho que tienes un póster de Nazarín, de Buñuel. Sí, sí, tal. Y entonces con la cosa de, obviamente, español, Buñuel, tal, no sé qué, pues la conversación fue muy... A ver, es un cinéfilo empedernido, ¿no? Es un tío con el que puedes hablar de películas todo lo que quieras, ¿no? De hecho, hay una serie documental, ¿no? Creo sí, que tiene 2. Es Scorsese hablando de películas y de cine. Son preciosas, además. O sea, te recomiendo especialmente la del cine italiano, que dicen que se la hizo un poco Suso Cecchi D'Amico, que era una gran guionista italiana, y que él, digamos, fue el director. Pero es una selección, se llama Viaje sentimental a través del cine italiano. Te digo mal el título, pero... Y es una preciosidad de película. Porque le gusta mucho el cine. Y luego tiene una igual sobre el cine americano, que quizá es menos sorprendente porque sabemos más del cine americano que del italiano, pese a ser vecinos, pero recomendable total. Yo además soy un fan del cine italiano, especialmente del cine de posguerra, el cine italiano que va del año 40 al año 65, me parece el mejor cine del mundo. Y entonces Scorsese entra ahí. Y claro, te da mucho placer que un director norteamericano consagrado tenga las ganas y el tiempo de reivindicar las películas de Rossellini, de Vittorio De Sica, de Monicelli, de Dino Risi incluso, ¿no? ¿Y te resultó accesible él? No. No, me resultó una persona, o sea, me resultó una star. Sí. Pero esto pasa mucho cuando vas como periodista, tú lo sabes, ¿no? No puedes aspirar a que en una entrevista alguien te conceda un poco de espacio. Pero sí notas en unas personas más cercanía que en otras, y en él sí, obviamente, claro. Casino, estamos hablando de un momento de él rutilante, tiene muchísimo éxito y tal. Pero bien, no, fue una conversación agradable, no tengo queja. Es que justo el otro día, hace nada, hablé con Andrés Oppenheimer, uno de los periodistas más importantes de Argentina. A su padre Walter. Sí, pues Andrés es un fenómeno y que ha hablado con las personas, Bill Gates, no sé si el Dalai Lama, con los principales líderes mundiales y con las personas más influyentes del planeta. Y en un momento dado, creo que fuera de micrófonos ya, me mencionó una charla que tuvo con Shakira, en la que Shakira estaba completamente entregada, que se generó una química espectacular y que tenían una grabadora también. En cuanto pulsó el stop de la grabadora, y me decía, tío, fue alucinante. Fuera. O sea, como que de repente, como si hubiese estado hipnotizada durante la charla y le hubiese hecho el hipnotizador al acabar. 1, 2, 3, despierta. Y de repente ya, seria completamente, se levantó sin despedirse. Claro, tienes que pensar que Shakira es una súper profesional, ha sido artista infantil, juvenil, entonces sabe perfectamente manejar seguramente, claro, ¿no? La traté una vez muy, muy levemente en un autobús del Barça, de familiares del Barça, que íbamos a la final de un mundialito en Yokohama. Y ella, o sea, la traté, estuvimos juntos en ese autobús, nos saludamos y tal. Y siempre me llamó la atención cómo cojones se había metido en esos pantalones, ¿no? O sea, es decir, alguien tenía, ¿qué fue antes, el pantalón o ella? O sea, cómo se había embutido porque es muy pequeñita pero muy, muy rotunda, y entonces cómo estaba metida en unos pantalones súper ajustados, vaqueros, rosa y tal. Es muy profesional, esto te lo encuentras en mucha gente, ¿no? Hay una profesionalidad y bueno, tampoco, como periodista muchas veces tampoco debes querer romper esa barrera, porque ya ellos tienen sus amigos o sus tal, no sé qué. Yo ejercí mucho cuando viví en Estados Unidos 1 año y medio y trabajaba haciendo entrevistas, y entrevisté a muchísima gente del mundo. Me vivía en Los Ángeles, iba a la escuela allí, entonces yo le había dicho a los del país, porque había trabajado de becario ahí, que si necesitaban algo que me llamaran, y entonces empezaron a llamarme, oye, ¿quieres entrevistar a tal? Y entrevisté, increíble, una lista increíble, ¿no? De, yo qué sé, desde Tom Cruise hasta Sylvester Stallone, Demi Moore. Pero o sea, es decir, les conoces, tienes un retazo de ellos, pero no puedes aspirar a que ahí se produzca un feeling o un tal, son súper profesionales. Y gente con la que se produce un feeling es un feeling simplemente que notas como que les gustan tus preguntas, les gusta tu actitud y ya, ¿no? Y eso me pasó con algunos. Me acuerdo que, por ejemplo, una persona que me gustó muchísimo fue Meg Ryan.
que entonces era una superstar y acababa de estrenar esa película que se llama Sleepless in Seattle, dirigida por Nora Ephron, y entonces tuve que hacerla y de eso que sales y a los 20 minutos dices, ¡ay, qué tía! O Andy McDowell, por ejemplo. También gente con la que hablas y tienes una sensación así de... Sí. Stallone, por ejemplo. Stallone Es que fue una muy gran carismático entrevista y me Stallone, pareció un tipo muy divertido, simpático, accesible. Es que, pero entiendo que como periodista uno tiene que estar relativamente preparado para que eso pase, pero es descorazonador. Yo también, cuando me lo contaba Andrés, le decía, yo también lo he vivido, Andrés, sé perfectamente lo que es eso. Y es descorazonador porque no necesariamente espero que después de esta charla tú y yo seamos súper amigos, pero sí decir, joder, ha habido una química, y si cuando le doy al stop tú cambias radicalmente, la energía de la habitación cambia, yo ya no voy a decir que ha habido una química increíble, aunque lo hubiese durante la grabación. El sabor de boca que se me queda es, me han engañado, ¿sabes? Me han roto el corazón. Y ahí lo entendí perfectamente cuando él decía eso. Pero ¿por qué es eso? Al final quieres que se cree algo. Sobre todo yo, en este formato quiero que se cree algo bonito y que haya una conexión. No vengo con una batería de preguntas a hacerle a David Trueba. Quiero que lo pasemos bien y que seamos amigos, aunque sea pues un rato. Sí, bueno. Yo creo que aquí en Europa es más fácil. Es más fácil. Estados Unidos... Mira, es un país, yo he escrito sobre ello muchas veces porque lo conocí, luego lo he seguido visitando y tengo amigos que se dedican a oficios parecidos a los míos e incluso tengo una parte de familia rara, de la parte de mi madre hay una parte de migración de Cantabria en los años 20 que todavía son primos con los que tengo relación allí. Es una sociedad muy basada en el dinero y muy basada en el interés. Es una sociedad en la que yo nunca quise quedarme, ni asentarme, ni por más que a lo mejor te propusieran la posibilidad de trabajar, no lo veía. No quería quedarme en un sitio donde cuando saludas a alguien en una fiesta es como quién eres, ¿qué puedo obtener de eso ti? Es qué puedo sacar de ti, qué interés tiene este momento que podemos vivir. Es terrible. Creo que los europeos, y debemos preservarlo, y más los españoles, que somos como yo digo, ¿no? El punto justo entre el norte y el sur. Somos un país que tiene la suerte profunda de tener el último país de Europa y el primero de África, ¿no? Y eso creo que nos imprime carácter a nosotros, a los griegos, a los italianos. No está nada mal. Creo que puestos a elegir, me quedo con la forma de vivir nuestra que con la forma de vivir tan calvinista de los... o con la forma... Fíjate que en unas cosas son ejemplares y tal de los escandinavos, pero también el sol les es esquivo, ¿no? Entonces... Fíjate, de todo esto he hablado precisamente con Andrés Oppenheimer, porque ha escrito un libro que se llama Cómo salir del pozo, en el que se sumergió y estudió las sociedades que son populares o conocidas por ser las más felices, que es las que nos sacan constantemente como ejemplo, por ejemplo, los países escandinavos. Y una de las razones que da de la falta de satisfacción y de bienestar en muchos otros países que allí no se produce es precisamente la obsesión con el estatus que tú has descrito en Estados Unidos. Allí la ostentación está muy mal vista, está considerada algo impúdico y no hay esas peleas de estatus ni ese interés de saber quién eres o a qué te dedicas y cuán importante eres. Esos son sociedades, sí, son sociedades muy sanas. Por ejemplo, el elemento, por ejemplo, principal de Finlandia, ¿no? No existe, digamos, la escuela privada, porque todo el mundo pone el interés en que la escuela de sus hijos, que es la escuela que está más cerca de su casa, sea buena. Con lo cual se dividen los esfuerzos económicos en función del interés de los padres, y no como aquí, que los padres, digamos, van recluyendo en un gueto a sus hijos para que no sean salpicados por los más pobres. Entonces eso va generando de salida ya en la infancia una especie de distancia entre los estatus económicos que yo creo que para el país pues va generando una desigualdad. Es una cosa asumida aquí en España por razones históricas, etcétera, pero que yo creo que en el fondo si nos sentáramos un día a hacer un debate sobre cómo mejorar las sociedades, seguramente tendríamos que copiar ese modelo, ¿no?
Sí, aparte, otra cosa súper importante que deberíamos imitar es el estatus precisamente de los profesores allí. Claro. Los profesores son personas con un prestigio espectacular. En cambio aquí, y lo hablaba también con él, se considera el magisterio como una salida cuando otros planes fallan o como... Sí, 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 totalmente. La valoración social del profesor, es decir, ¿a quién le dejas a tus hijos, ¿no? Sí. Son problemas a veces un poco eternos, ¿no? de España, pero a mí yo he pensado mucho en ellos y los he escrito. He tratado siempre de escribir y reflexionar sobre estos problemas sin que, pese a que tú tienes tus ideas y tu ideología o incluso tus filias y tus fobias, pero he tratado de no ver las cosas con ese tamiz, de ser una persona bastante, intentar ser equilibrado, ¿no? Entonces miro alrededor y digo, esto podríamos mejorarlo, ¿no? Me parece que aquí estamos equivocados, que creo que España tiene suerte, es un país que es muy integrador, es un país caliente, ¿no? De sangre caliente, que eso está muy bien, pero al mismo tiempo también es un país que no le ha importado nunca perpetuar una especie de división, ¿no? Entre una clase pudiente y los demás, ¿no? Que yo creo que ha sido muy empobrecedora, porque además la clase pudiente española no es culta, salvo quizá en Cataluña, es el único lugar en el que se produce ese cruce, y por eso de ahí pues el teatro del Liceo, el teatro digamos, la organización del mundo cultural en Cataluña pues ha sido más rica que en el resto de España, porque la burguesía catalana es una burguesía culta, cosa que no ha pasado en el resto de España, que por desgracia la burguesía ha sido una burguesía que prefiere hacerse un chalet más grande y un jacuzzi, tener 3 jacuzzis cuando ya tiene uno, en lugar de decir, bueno, ya tengo uno, vamos a hacer un buen teatro, vamos a hacer un buen campo de deportes, vamos a hacer un buen gimnasio, vamos a hacer una buena piscina, vamos a hacer un tal. Eso, yo creo que la sociedad catalana lo ha tenido mejor que el resto de España, y por eso son punteros en esas cosas, ¿no? ¿Y consigues desapasionarte cuando tienes que analizar y escribir acerca de un tema? Sí, o sea, siempre le pongo un poco de pasión porque me interesan los temas, pero digamos, no vierto la pasión en lo que nos separa, sino en lo que nos une, ¿no? Soy una persona bastante, quiero decir, fácil de trato, ¿no? Entonces también tengo mucha curiosidad, me gusta oír a las personas, hablo con mucha gente que no piensa como yo, les escucho y a veces discuto, tal, no sé qué, pero siempre con bastante bonomía, ¿no? No suelo tener conflictos. Obviamente, si alguien notas una agresividad o un prejuicio insuperable, pues lo evitas, pero no me suele pasar. O sea, en general, camino por España sin estar preocupado de quién se va a cruzar conmigo y oigo de todo. Sí, yo con desapasionarte me refiero a dejar tus filias, precisamente tus filias y tus fobias a un lado y a intentar hacer una lectura fría de los temas que tratas. Sí, intento. Lo intento. Acabas de estrenar Saben aquel que diu. Saben aquel. Saben aquel. Solo saben aquel, vale. Sí, es un juego como entre la fórmula que usaba Eugenio para empezar los chistes, que es la que has dicho tú, el saben aquel que diu, y el saben aquel en el sentido de, ¿sabes aquel del que oíste hablar, pero que no sabes nada de él? ¿No? Pues ese es el doble sentido del título. O sea, por eso. Y te he escuchado en diversas entrevistas y conversaciones decir que a ti los biopics y las películas de carácter biográfico no te gustan. No demasiado, porque cuando de pequeño iba a los salesianos nos ponían siempre vidas de santos. Y entonces nos aburrían enormemente. Estábamos deseando que el fin de semana nos dejaran ver un western o un policíaco, ¿no? Vidas de santos son historias que contienen la virtud. Y a menudo los biopics se transforman un poco en eso. O por ejemplo, lo contrario, que es Marilyn, ¿no? ¿Cómo se llama? Blondie. Trauma. Parecía que Marilyn Monroe no se había pasado nunca ni un rato bien en la vida, ¿no? Y dices, hombre, claro que tenía sus traumas y claro que se lo pasó bien también. Entonces, seamos justos, equilibrados, ¿no? Entonces, luego aspirar a contar toda una vida en una película que es solo 1:30, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, no me gusta el género. Cuando me ofrecieron lo de Eugenio pensé, no soy la persona para hacer esto. Y me insistieron. Y en un momento dado empecé a rascar en el personaje y les dije, bueno, yo haría algo como una cata de Eugenio. Y encontré
ese fragmento de su vida en el que la comparte su vida con esta mujer que se llamaba Conchita, y la película empieza el día que la encuentra y termina el día que la pierde. Con lo cual es tan protagonista como él de la historia. Y ahí me parece que había una película que tuviera la respiración de una película de ficción. A menudo me parece que las películas basadas en personajes reales respiran poco, vuelan poco, ¿no? Se quedan un poco en un territorio como cortésmente informativo o muy, muy esclavas de que el personaje es conocido por todos, ¿no? Y entonces como que se da por sabido unas cosas porque es no sé quién o es no sé cuántos, ¿no? Me parece que les falta el vuelo que tienen las películas de ficción, ¿no? Donde tú inventas un personaje o unos personajes de la nada y la gente los descubre, vive con ellos y si la película está bien, incluso de alguna manera siente que existen para siempre, ¿no? Te escuchaba decir cuando te referías precisamente a Conchita que era una heroína del siglo XX. Y me pareció muy interesante cómo describiste lo que era ser una heroína del siglo XX, que era como ser capaz de dejar tu vida a un lado para que la persona a la que quieres progrese, ¿no? Y crezca y renunciar a tu vida en pro de la del otro, de tu hijo, de tu pareja. Es decir, lo que ocurre es que de alguna manera no era algo voluntario, ¿no? O sea, es decir, yo creo que durante años en España, cuando se desarrolló la mujer en el mundo anglosajón, en el mundo francés, la mujer que podía ya ser una profesional, una mujer en la vida, que podía cumplir su vocación, sus sueños, su libertad también, ¿no? Esa mujer en España en esos años no podía. No podía porque vivíamos en una sociedad muy doctrinaria, en una sociedad donde la mujer estaba condenada a estar en casa, es decir, estaba tutelada, no tenía posibilidad de hacer su vida sola, en libertad, sino que tenía que casarse para salir del hogar paterno y una vez casada era amarrada a la casa y a los hijos y a tal, y era un rol muy empobrecedor como persona para las mujeres. Pero ¿qué ocurrió? Y ahí es donde digo que hay la gran heroicidad, ¿no? Que en lugar de transportar un rencor y una frustración durante años, lo que transportaron es una especie de revolución silenciosa, ¿sabes? Que se generaba en el hogar y que tenía mucho que ver con la fortaleza que transmitían a sus hijos y a sus hijas para en el futuro estar preparados para cuando hubiera una posibilidad de cambio, ¿no? Y sí, lo he dicho varias veces, son mujeres que se realizaron a través de la realización de sus hijos, en algunos casos de sus maridos, ¿no? Y que obviamente eso tenía algo de renuncia, ¿no? Pero no las miraría por encima del hombro, ¿no? Creo que fueron... Y para mí cuando digo todo esto, hay una persona en la que pienso, porque la tuve cerca, que es mi madre, ¿no? Es una persona que nunca transmitió ni un rencor, ni una sensación de fracaso, de frustración por lo que le tocó vivir. Es una generación que vivió la guerra, que luego vivió la posguerra, que no pudo estudiar, que tuvo que criar hijos desde muy joven, pero le puso a eso un empeño y unas ganas de que sus hijos no vivieran la vida que habían vivido ellos, ¿no? Que al final tengo que reconocer que era una mujer que vivió un gran éxito. Un gran éxito. Y a menudo encuentro muchas personas muy liberadas y muy sin ataduras y no veo esos éxitos. Entonces, lo que se trata es de, en el cuadrante que te dejen, porque obviamente la sociedad no siempre es la sociedad que queremos, sino que vivimos en unos condicionantes, pero donde te dejen, intenta generar un espacio, ¿no? De libertad y de creatividad tuyo, propio, y intenta que las cosas sean como tú quieres. Entonces, en eso soy bastante fan de esas generaciones, porque fueron 2 o 3 generaciones, y son mujeres a las que aún hoy, en muchos actos, que voy a dar una conferencia o a presentar una película, a presentar un libro a ciudades de España, están en primera fila. Y las reconozco perfectamente. Son mujeres de 70 años que en lugar de quedarse delante de la tele viendo el programa que les pongan y digamos, rendidas a la evidencia, han decidido que ahora que ya no depende la familia de ellos y que tienen un margen de tal, quieren oír una conferencia, quieren oír un concierto, quieren ver una película, quieren salir con sus amigas, quieren saber, ¿no? Lo que hay fuera. Me encantan, me parecen de una curiosidad tal. O sea, comparado con unos cazurros jugando la partida, me parecen ellas para hacerlas un monumento, vamos.
Sí, de hecho has dicho que percibes precisamente más insatisfacción ahora en Sí. personas que se supone que son más dueñas de su vida, más libres y más... Bueno, pasa siempre, ¿no? Cuando te lo dan todo, a veces eres más... no sabes disfrutarlo, ¿no? No es que, digamos, no sepamos gestionar lo que tenemos, ¿no? Pero creo que nos ha tocado vivir un tiempo en el que a lo mejor también nos hemos planteado unas aspiraciones que se nos escapan, ¿no? Que no están al alcance de las manos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también hay una cierta frustración, ¿no? De mucha gente, antes de tiempo a veces, ¿eh? Porque no oigo más que a gente quejarse de que no tiene tiempo para nada y vivimos 30 años más que la generación de nuestros padres. Entonces digo, chico, mal estás gestionando el tiempo si no te da tiempo para nada, ¿no? Y vamos a ser sinceros. Sé que a la gente no le gusta que se le diga esto, ¿no? Cuando tú le dices a la gente, la vida es muy corta, no, la vida es muy larga. O sea, es decir, salvo que tengas la mala suerte de tener una enfermedad o un accidente y que se corte de cuajo, la vida te da oportunidad para todo eso que quieres hacerlo y repetirlo cuando has fracasado y volverlo a intentar otra vez. O sea, no hay por qué tenerle tanto miedo, ¿no? Tanto pavor, ¿no? Parece que si no eres millonario eres un fracasado y esas cosas. Estamos ¿no? ahora en eso. Sí, no lo he entendido nunca. No sé si tú hasta qué punto estás metido en temas redes sociales y estas cosas, pero hay una proliferación de cursos en los que un supuesto millonario te va a enseñar a hacerte millonario, que si yo fuese millonario o billonario, lo último que haría sería impartir clases por ahí. Estaría en las Bahamas disfrutando. Con un daiquiri, pero es espectacular. Y además hay una plaga de chavales de 20 y pico años que te explican cómo ser millonario y cómo triunfar en la vida y cómo va esto de estar en el mundo. Sí. ¿Qué dices? Pero bueno. Sí. A ver, y aparte tratan de idiotas a todos los demás. Me recuerdan mucho, antes, hace unos años, esto era aún más modesto y eran los que no pagaban Hacienda. Y entonces te daban lecciones, tú ibas ahí al patio del colegio y te decían, pero tú has pagado eso, pero hombre, si eso se puede hacer, haces una empresa pantalla y entonces no pagas, no sé qué. Yo todo lo tengo a nombre de la sociedad y no sé. Y luego, cuando 3 años después les preguntabas a la mujer o a no sé qué es de tal, y dicen, no, pues ahí estamos pagando una multa, nos ha pillado Hacienda. Y es como, tú no vas, ¿no?, a decirle, te lo dije, imbécil y tal. Pero ellos sí, y lo hacen todo el rato, ¿no? Esto. Entonces, bueno, es muy cansino. No sé, yo creo que forma parte de la ignorancia y también de una aspiración estúpida, ¿no? Porque si algo tiene, bueno, conseguir un estatus en la vida o conseguir dinero en la vida es haberlo hecho a través de algo que controlabas y que identificabas como algo esforzado tuyo. Es decir, yo no tengo ningún problema en que un tipo, que ha descubierto una patente de algo se forre, ¿no? Me parece perfecto. O, por ejemplo, esto que pasa, de pronto un tipo hace una canción, ¿no? Despacito y tal. Todo el mundo la ha cantado, Bad Bunny y tal, y no sé qué, y se hacen rico. Digo, me parece genial. Genial, pero yo estoy más en todos los que llevan 50 canciones y todavía han conseguido que les escuchen su familia y 3 más. Porque digo, bueno, es que es lo más común. Entonces, lo otro es un accidente y ya veremos cómo lo gestionan, porque tienes que gestionar esos éxitos, ¿no? Perdón. Lo que es una locura ahora que has dicho eso es... hay un chico de Coruña que se llama, yo no sé si el nombre es Íñigo Quintero, no sé exactamente cómo se llama, pero ha sacado una canción, nadie sabía quién era y ahora es una de las personas más famosas del planeta. ¿En serio? Sí. Claro. He leído por ahí como que hay Quevedo, Bizarrap, no sé qué, no sé cuántos son. No. Pero lo de pero es que esto es brutal. El Bizarrap lleva un tiempo haciendo cosas y Quevedo creo que llevaba también. Quevedo ya tenía su grupo de fans, pero este chico es como que ha salido y he leído un hilo por ahí como que explicaban que es fruto de un plan de algunas plataformas, no sé si TikTok, Spotify, que ahora tienen el poder de si ellos si ellos lo deciden, tú y yo hacemos una canción aquí, y si ellos lo deciden, a lo mejor de un día para otro nos convierten en superestrellas. Claro, pero con nosotros no lo van a hacer o sea, lo van a hacer con alguien
que ellos puedan manejar, porque al final no deja de ser un producto, digamos, que ellos intentarán manejar. Luego este chico tendrá su capacidad de poderse ganar su espacio, ¿no? Y poder hacer sus cosas. Pero sí, lo hemos visto muchas veces, ¿no? No es tan difícil. Nosotros hemos conocido ya a lo largo de muchos años gente que ha salido y ha explosionado, ¿no? Yo a veces de broma, sobre todo cuando hablas con gente joven que se empieza a dedicar a esto, le digo, mira, hay dos maneras, digo. Es como si al nacer hubiera una proporción de éxito y dinero para cada persona asignada. ¿La quieres en un plazo o la quieres en cómodos plazos durante toda tu vida, ¿no? Siempre les digo, mira, es mejor poco a poco, ¿no? Porque cuando te entra mucho dinero de golpe crees que te va a entrar lo mismo el año siguiente. Cuando te entra mucho éxito de golpe crees que eso es lo natural. Lo natural es estar y no estar, ser y desaparecer, que le interese a la gente lo que haces y durante unos años no le interese lo que haces, ¿no? Entonces, eso es una carrera, sé que es como un poco tópico decirlo, pero es una carrera a largo plazo. La vida es larga y por lo tanto tampoco hay que recoger todo en el comienzo, ¿no? Sí, hay una frase que es sabiduría popular y que es aplicable a esto, ¿no? Que es lo que fácil llega, fácil se va. Sí. Yo es lo que he visto. Cuando ha pasado algo así, como que alguien a quien yo no conocía, de repente escucho hablar constantemente, hay casos de supervivencia a este fenómeno, ¿eh? El ejemplo Rosalía, por ejemplo. Pero bueno, hay muy joven, Rosalía. infinitos ejemplos de personas que están en todas partes y poco a poco como que se van diluyendo. Que ahora, mientras lo hablábamos, estaba recordando y me decía a mí mismo, siempre ha habido One Hit Wonders. ¿Eso es verdad? Por supuesto, siempre ha habido One Hit Wonders y siempre ha habido una persona que ha sido muy popular, muy exitosa, muy tal, muy no sé qué, y a la que te has encontrado 10 años después y no se acuerda nadie de ella. Y entonces la amargura que eso les genera es enorme. En cambio, tú has discurrido por los mismos años en un espacio mucho más cómodo, mucho más tranquilo, mucho más tal, y en el fondo no tienes nada que envidiarle a esas eclosiones, ¿no? Aunque durante un tiempo crees que sí. Sí, bueno, claro. Es que cuando la gente ve, yo qué sé, todos queremos ser, ¿no? Pero ¿lo queremos ser? O sea, yo lo pienso, mira, hace poco hablamos con Rosalía. Yo a Rosalía la conocí en casa de Alejandro Sanz. Una vez estábamos tomando una paella una tarde y entonces él dijo, va a venir una chica que me han llamado de la agencia de representación o de la discográfica, que a lo mejor la firman y tal, y no sé qué, que va a venir a cantar, a ver qué nos parece, y no sé qué, a ver qué le parece a él. ¿Hicisteis un casting allí? Sí, a ver qué le parecía a él. Entonces yo estaba ahí con un amigo y tal, estábamos de invitados. Entonces apareció una chica redondita, preciosa, ahí la Rosalía y tal, hablando muy suave y tal. Que tendría 16, 17 años. Sí, 17 por ahí. Sí. Y entonces dijo, no, pues nada, tal, no sé qué, habla así como habla ella, tan maravillosa y tal. Y dijo, sí, bueno, si queréis os canto algo y tal. Le prestaron una guitarra y entonces cantó, ¿qué canto? ¿Qué queréis? No sé cuántos. Venga, acabó cantando Aleluya de Leonard Cohen. Esta canción tan bonita. Increíble. Increíble, una voz. Tú fuiste consciente de antes lo que estabas allí. Total, y entonces le dije, oye, pero tía, ¿tú no quieres dedicarte en serio a esto? Porque yo, no sabía muy bien si era un aficionado. Me dijo, sí, en eso estoy. Hombre, si está en casa de Alejandro Sanz cantando David, no creo que sea. Pero es una auténtica nadie. Es decir, esto puede pasar 250 veces al año, ¿eh? Y entonces, no, yo le dije eso y tal. Y entonces, corte, esta cosa como en una película, corte. 4 años después, unos Goya que presentaba Andreu Buenafuente y me dice, oye, quiero que presentes uno de los premios. Y entonces estoy en el backstage esperando a salir y veo a unas chicas con unos monos, vestidas con unos monos y tal, no sé qué, y entre medias Rosalía, que iba a hacer una actuación inmediatamente después de que saliera yo, y estaban como en fila detrás de mí. Y entonces yo la veo y me escondo, porque digo, Dios, Rosalía, esta es... Claro, porque yo ya la había visto triunfar. Sí. Y entonces yo pensé, es la chica esta y tal. Y digo, no, qué vergüenza. Yo le dije si se quería dedicar en serio a esto y tal. Como un poco mis hijos se burlaban de mí, pero papá, tú eres tonto y tal. Y entonces de pronto ella me vio y vino, David. ¿Y te reconoció? Claro, se acordaba perfectamente. Entonces, David, ¿te acuerdas que nos conocimos? Y yo, claro. Y le digo yo, ¿no sabes lo que he presumido de que te conocía cuando aún no eras nada, nadie, ¿no?
Y entonces digo, pero claro, hice un poco el ridículo allí diciéndote, oye, ¿te quieres dedicar? Es como si tú le dices a Frank Sinatra, oye, ¿no has pensado en dedicarte en serio a esto? Frank Sinatra dirá. Y me dijo, no, al revés, fue muy bonito, me gustó mucho que me dijeras eso y tal, y te lo agradezco mucho porque además tal, me lo pasé muy bien y tal. Digo, es que tal, oye, qué bien, cuánto me alegro de lo bien que te va. Y salió y cantó en aquella gala es en donde cantó lo de si me das a elegir, Sí. tal, que a muchísima gente le encantó, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pienso yo de ella a menudo? Cuando veo el éxito que tiene, digo, será feliz, conseguirá no perder Mm. a la niña aspirante, a la chica que quiere dedicarse a una cosa, pero no sabe el abismo que es triunfar en esa cosa, porque nadie se lo puede imaginar. Entonces, lo que yo quiero siempre es decir, ostras, hay que preservar esa ilusión de los 15 o los 14 años, porque si pierdes eso, si en algún momento o lo profesionalizas demasiado o te lo aplastan, te lo desgarran y te conviertes en una máquina, es muy triste la vida. Entonces, ¿cómo preservar eso? Guárdate del éxito, ¿no? Guárdate del éxito brutal. O sea, es decir, es tan amenazante como el fracaso, ¿no? Sí, eso, el campeón de boxeo, Maravilla Martínez, el campeón mundial de boxeo, me decía eso. Me decía, siempre se habla de que hay que saber perder, pero hay que saber ganar también, porque él me decía, a veces el triunfo es más complicado que... La gestión del triunfo sí. requiere muchísima destreza. Muchísima destreza. De hecho, nosotros, decimos como de broma, que no se te suba a la cabeza el fracaso, porque también hay gente que un poco como el fracaso les hace creer que son los malditos nacionales. O sea, y dices, a ver, que no eres Van Gogh, tío, ni Kafka, ¿no? E incluso que disfrutan, ¿no? Sí, exacto. Del lamento, ¿no? Y del tormento claro, que supone... Disfrutar del fracaso y ser Kafka, pues está muy bien, pero Kafka no disfrutó del fracaso, es decir, lo ejerció y bueno, más que el fracaso, la invisibilidad en el tiempo que vivió, no era nadie. Luego es uno de los grandes escritores del siglo XX, pero ¿no? ¿Dónde está él para festejarlo? ¿No? Bien, o sea, que no se te suba a la cabeza ese fracaso pensando que puedes ser uno al que reconocerán después de muerto. Es muy posible que no. Seguramente Kafkas, que nadie se ha acordado de ellos, hay miles. Y el éxito, lo contrario, pero con la misma receta, ¿no? O sea, es decir, cuidado, anda que no hay gente que lo alcanzó las más altas cotas de tal y hoy, si eran escritores no los lee nadie, si eran músicos no los oye nadie, si eran cineastas a nadie le importan sus películas, eran los más taquilleros del año 50, del año 60, ¿a quién le importa? En cambio, la gente está viendo una película que fue un fracaso en su momento, o una película que pasó sin pena ni gloria, una película de tal. Eso es una lección, ¿eh? O sea, estas son profesiones para ser humilde, te dan muchas... Yo creo que todas las profesiones te dan muchas oportunidades para descubrir que la humildad es un gran consejero. Sí, y el que fracasa no tiene nada que perder. Por eso hay gente que está cómoda ahí. Porque sí. además puedes culpar a todo el mundo, ¿no? De que no avance. Pero si llegas arriba y te caes, ya no puedes decir es que me han puesto el pie en el cuello. Y la gente es muy cruel. La gente es muy cruel con lo que se llama el has been, ¿no? Este fue, ¿no? Son más crueles que con el que no es nadie, porque le vieron ahí Paco Ibáñez, que era un cantautor que vive todavía, que era un cantautor muy, muy conocido cuando yo era niño, ¿no? Y muy seguido, maravilloso. Siempre decía que este es un país muy aficionado al tiro al plato, ¿no? A subir a uno desmesuradamente, tal, y cuando está arriba, todos dispararle, ¿no? Y destrozarlo. A la gente le gusta mucho destrozar a lo que han creado, con su propio cariño, ¿no? Mira, estamos hablando de esto y acaban de encontrar muerto en una bañera Matthew Perry de Friends, que ha hablado en multitud de ocasiones, ¿no? De a dónde le llevó la fama y el éxito, que es un caso súper común. No, me ha tocado además justo en el momento en el que está saliendo la película de Eugenio y hay muchos puntos en común, es decir, los dos son personas que han hecho reír, que han hecho disfrutar a la gente y por debajo va una vida personal que no tiene nada que ver con eso, que tiene un dolor, que tiene unas ausencias, que tiene unas adicciones, que tiene tal, ¿no? Entonces sí, cuando ves estos chicos me da pena y al mismo tiempo es ley de vida, ¿no? Es así. Hay muchísima gente que no gestiona ese dolor interior, ¿no? Y no sabes. La pregunta que me hago siempre es ¿cómo se les puede ayudar?
se plantea a alguien ayudarlos o, digamos, están en un lugar tan potente y tan poderoso donde ni siquiera pueden ayudarles, ¿no? Porque cuando uno no tiene nada, se deja ayudar. Pero cuando uno tiene mucho, ni siquiera se ofrecen para ayudarte, ¿no? Entonces, muchas veces pienso eso. Hace años, a un amigo que estaba teniendo problemas de alcohol, actor, lo estaban a punto de despedirlo de una serie de televisión y yo me enteré y llamé a los responsables, ¿no? Y les dije, digo, si vais a hacer eso, lo único que os ruego es que no salgáis luego con lacitos, ni en solidaridad, ni en, no sé, en eventos de esos de beneficencia. Digo, porque uno tiene que hacer la beneficencia cuando alguien lo necesita y a veces el que lo necesita está en tu entorno, ¿no? Esto lo he pensado muchas veces. O sea, es decir, si no ayudas a la gente que está a tu lado, ¿cómo vas a pretender luego que te den medallas por ayudar a los que ni ves, ¿no? Es decir, a esas cosas tan... Decía, y lo cito muchas veces, Pío Baroja, un gran escritor, decía, esos que hablan de que van a salvar a la humanidad no serían capaces de salvar a uno, a uno que tienen cerca. Entonces, a veces, ese acto, el acto de generosidad que se hace con una campaña y con un lema y con unas camisetas y en un estadio y tal, ese acto hay que hacerlo en un lugar súper íntimo, con una persona y sin que nadie se entere. Eso es muy bíblico, pero es así. Pero ¿cómo gestionas eso, David? Yo me estaba acordando ahora de Isabel Coixet, que lo hablé con ella. Ella tuvo a sus órdenes, bajo su batuta, o como se quiera decir, a Jonathan Rhys-Meyers, que es una persona cuya vida y carrera está prácticamente ya destruida por su alcoholismo. Sí, Y es complicado, quiero decir, se pueden sentar con él y ayudarle, pero ¿vas a seguir teniéndolo como trabajador a una persona que tiene un problema de alcoholismo? Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Digo, porque cuando tú hablaste con esas personas lo querían despedir. Por supuesto, y son personas insufribles en la distancia corta. Es que es difícil. Pero por eso te digo, ¿qué hubieses hecho tú en la posición de esas personas a las que tú llamaste y le dijiste, oye, luego no os pongáis lacitos? Pues primero no ponerte lacitos. Y luego intentar ayudar. Se puede ayudar, se puede hacer algo. Siempre se puede echar una mano, siempre se puede, hasta que tiras la toalla, ¿no? Pero siempre se puede, siempre hay un momento más, ¿no? Hay que intentarlo. Hay que intentar que si alguien cerca se está cayendo, hostia, intentar sujetar, ¿no? O por lo menos darle un bofetón, ¿no? Un bofetón de aprecio, ¿no? De decirle, tío, ¿qué pasa? Ya está bien, ¿no? Incluso a veces, bueno, a veces acabas con una relación, una amistad por eso, pero no, o sea, es decir, esto todo lo digo para expresar lo difícil que es. Es decir, si fuera sencillo, todo el mundo lo haría. Claro, el problema es que es difícil, ¿no? No, yo no estoy diciendo que ni lo soluciones siquiera, ¿no? Simplemente que lo tengas en cuenta. Que lo tengas en cuenta. Es decir, que muchas veces queremos arreglar el hambre en el mundo y no arreglamos el hambre de uno que está ahí en el portal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar, ¿no? Intentar la política de cercanía, es decir, la cercanía. Cuanto más cerca, más posibilidades hay de que seamos significativos para esa persona, ¿no? Es que, claro, lidiar con una adicción, con alguien que tiene una adicción, es gente que es súper difícil de ayudar y que además la primera reacción muchas veces es violenta. Es como si tú estuvieses atacándole en lugar de intentando ayudarle. Entonces no solo eso, sino que sí, primero es la negación, ¿no? Primero es la negación de que se necesita ayuda. Es decir, esto sobre todo en los jóvenes es muy habitual. Yo controlo, pero ¿qué dices, tío? ¿Cómo voy a ser yo? Tal, luego viene el golpe serio y tal. Sí, es... ¿Tú has trabajado con alguien con algún problema de adicción que lo has tenido tú? He trabajado contigo. con personas con problemas. Con problemas se pueden definir de varias maneras. Algunos con adicciones, sí. Y he intentado ser... Por ejemplo, yo he intentado no darle como mucha importancia, sino seguir siendo como muy exigente y normal, pero no ceder. O sea, es decir, venga, vamos, podemos. Y luego decirlo, ¿no? Decirlo. No puede ser, esto no puede ser, a mí me lo puedes hacer, pero a los demás no, esto tal, trabajas con más gente, tal, no sé qué. Todos nos puede pasar. El tema del éxito, de la gente que obtiene el éxito,
y aún así se ve, transmite infelicidad o opta por soluciones drásticas, se quita de en medio y el resto de la gente dice no lo puedo entender, pero si lo tenía todo, si tenía dinero, si tenía popularidad, si todo le iba bien, a mí me despierta muchísimo interés. Entiendo que hay mucho en la figura de Eugenio también de esto, una persona que lo tenía absolutamente todo y era infeliz y no se trataba bien a sí mismo. Y una teoría que yo he hablado con muchos psicólogos, porque es un tema al que yo le doy vueltas y que como te digo me fascina, es que uno planta la felicidad en un punto determinado, se traza un mapa vital y dice la felicidad está aquí. Trabaja toda su vida para llegar a ese punto. ¿Qué pasa si después de 20 años llegas a ese punto que te has marcado en el mapa, que es donde está la felicidad, te pones a cavar y ahí no hay nada? A lo mejor pierdes la cabeza. Puede ser así. Puede ser. Sí. Es decir, el ser humano en particular es una máquina de desear y de dejar de desear lo que consigue. Es decir, es una máquina de insatisfacción, ¿no? De crear insatisfacción. Eso por un lado, tienes toda la razón. Alguien puede plantearse un sueño o un reto, conseguirlo y de pronto encontrar el vacío. Esto me lo han dicho muchos, por ejemplo, deportistas de élite, ¿no? Que la primera sensación después de la euforia del triunfo es el vacío. ¿Tanto para esto? Es curioso, eso siempre me hizo pensar mucho, ¿no? Tanto para esto. Eso tiene parte de razón, pero yo creo que más bien, o sea, yo no creo que la gente visualice la felicidad como algo concreto, alcanzable por un reto profesional o incluso por una conquista de una persona, etcétera, ¿no? Decir, amo a tal y si consigo a tal ya soy el hombre más feliz del mundo. No, yo creo que lo que ocurre más bien es que hay un momento en el que la vida no es suficiente y entonces comienza a jugarse en un territorio que está entre la vida y otro lado. Y ahí te puedes caer. Te puedes caer porque estás como en el alero de una azotea. Entonces nosotros tenemos que saber que solo tenemos la azotea, que solo tenemos el terrazo, ¿no? de ese espacio y en ese terrazo tenemos que conseguir todo. Volvemos un poco a lo que hablábamos de las mujeres, ¿no? Mujeres que fueron maravillosamente satisfechas, digamos, en su insatisfacción, ¿no? Y que alcanzaron grandes cotas de libertad. Yo he escrito mucho sobre personajes imperfectos que logran la plenitud, que logran mejorarse. Al final se trata simplemente de eso, ¿no? Es decir, estás aquí, van a pasarte cosas feas, van a pasarte cosas bonitas, pero estás aquí, sigue aquí, no desconectes, no pongas un pie en un lugar que no existe, no pongas los dos pies en un lugar que no existe. Pero, o sea, es decir, haz tus apuestas, sé prudente, sé generoso, cuenta con los demás, ¿no? Los toreros siempre dicen: trato a las personas mientras asciendo en función de lo que necesitaré de ellos cuando descienda. Y me gusta mucho, ¿no? Es una reflexión muy interesante. Sí, es el refrán este de cuida a quien te cruces al subir porque probablemente te lo encuentres al bajar. Lo necesitarás al bajar, sí. Sí, hace poco hablé con un actor, con Martiño Rivas, y tocamos el fútbol y el deporte. Y en un momento dado le decía que, claro, que tú, en este caso David, y yo, Alex, seguramente cuando tengamos 60 o 70 años, o a donde lleguemos, salvo que, por desgracia, algún problema cognitivo nos ataje y nos lo impida, vamos a poder seguir haciendo lo que nos hace felices y lo que hacemos bien. Pero un deportista de élite llega un momento en su carrera corto, 30 y pico. Cuando tiene 30 y pico años se supone que ya su prime, como se dice, su momento bueno de verdad, ya pasó. Eso sí que tiene que ser súper complicado de gestionar. Al menos sabes qué va a pasar y puedes prepararte claro, relativamente. Sobre todo porque la mayoría de ellos, no todos, empieza yo creo a haber ya una cultura de esto. No se han preparado para lo que viene después, se han preparado solo para lo que acaba en ese día que dices tú del 33, 34, 35 años, ¿no? Entonces, solo se han preparado para eso, entonces no tienen preparación para lo de después.
hay que estar preparado para el segundo acto y para el tercer acto de la vida, ¿no? Primero porque no seamos bobos, lo vemos, es inevitable, vamos a estar en los mismos, si tenemos suerte, vamos a estar en los mismos sitios que han estado nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Entonces tenemos que atravesarlos, tenemos que llegar. Parece una chorrada, pero siempre es importante cerrar los ojos por la noche pensando que si no te despertaras por la mañana no hay ninguna cuenta pendiente, no hay nada que dirías, oh, hostias, no le he dicho esas cosas que dice la gente, no le he dicho que le quiero a no sé quién, no he dicho, pues, ¿por qué? Es lo más fácil del mundo, venga. O sea, no dejemos las cuentas pendientes, vivamos los días como si es el último, porque puede serlo, es que además es así, ¿no? En las vidas que tienes una conciencia de la muerte, yo creo que son vidas muy aprovechadas porque sabes que es un regalo, ¿no? Y que se puede acabar. Entonces, claro, esto lo dices y es ¿qué quieres decir? O sea, ¿qué puedo hacer si estoy peleado con no sé quién o si tengo este problema o si tengo tal? Resuélvelo. Resuélvelo. O sea, sé un hombre o sea una mujer y resuelve las cosas antes de que las cosas se pudran y no dejes que el silencio sea la respuesta, ¿no? No sé, duerme tranquilo por las noches, cierra los ojos con la felicidad de bueno, un día, ¿no? Qué bien, tal. Y piensa siempre, alguien te quiere, alguien le has ayudado, alguien eres algo para alguien, bueno, pues fenomenal, ¿no? Y si no puede ser, pues encuentra tu rincón también donde las cosas te hacen... No sé, yo no soy muy... O sea, soy duro, porque luego soy una persona dura. O sea, no soy el maestro de autoayuda mejor del mundo, porque soy duro, soy exigente con las personas. Soy exigente conmigo mismo, soy exigente en el trabajo, soy autocrítico, soy tal, pero nunca me destruiría. O sea, es decir, siempre creo que hay un límite, ¿no? En el punto del ego, ¿no? Necesitas ego para sobrevivir a cuando te dicen que eres imbécil o que lo que haces es una inutilidad o que no te quieren en tal sitio. Suficiente ego para resistir eso, suficiente ego también para decirte a ti mismo, tío, no hagas el ridículo más, ¿no? ¿Quién te crees que eres? Y sobre todo, domar el orgullo, ¿no? Porque muchas veces eso de no le he dicho te quiero, no he arreglado las cosas con esta persona, es por orgullo. Sí, claro. Realmente. Y diferenciar el orgullo del amor propio. Esto lo estoy reflexionando en alto contigo, pero porque yo he tenido también esa... Es la soberbia. Mira, hay una cosa cuando tú de pronto un día, el día va avanzando y te van pasando cosas buenas, hay un momento en el que te invade la soberbia, sin tú quererlo. Te invade y entonces dices, ahora se van a enterar, tal y cual, que me despreciaron, y ahora tal, y ahora si me dan no sé qué, o si consigo esto, o si mi novela o mi película consigue esto, tal, va a ser una respuesta. Y de pronto ahí, ese es el momento. Ese es el momento en el que tienes que sujetar el caballo y decir, vas mal, tío, vas mal. O sea, es decir, baja otra vez, baja y acuérdate de dónde tienes que estar, de cuál es tu sitio, ¿no? Y baja el morro. Yo creo que eso es importante. La soberbia es el peor consejero. Sí, cuando dices, pues desprecio a este tiene tal, este tiene, esto lo ha conseguido por no sé qué, esto tal. Volver a reeducarte, a reiniciar, ¿no? Esto está bien. No, pero y la gente que dice, es que no le he dicho te quiero, es que no he arreglado las cosas, es porque ha querido hacerlo, pero no lo ha hecho. Entonces es probable que sea por un tema de orgullo. De, no, ¿cómo me voy a rebajar yo a disculparme? ¿O cómo me voy a...? Sí. O sea, vamos a ver, por ejemplo, las rupturas amorosas, el amor, tiene muchísimo de ego. Entra muchísimo en juego el ego. Es decir, cuando tú te enamoras o alguien se enamora de ti, lo que es fascinante es que tú te percibes visto por esa persona. Y entonces esa persona te hace mejor porque te está mirando enamorada o fascinada por ti. Entonces eso a tu ego lo refuerza. Lo refuerza. Por eso tanta gente vacua lo que le gusta es seducir. Porque de alguna manera lo que se está diciendo es, ahí estoy. Que me validen otros. Eso es, seduzco a estos, luego soy importante, ¿no? Y lo mismo te pasa al revés, es decir, tú para esa otra persona también eres. ¿Qué ocurre? Que cuando eso se rompe, o alguien da un portazo, ¿no? Y sale de tu vida, es como, ¿entonces? Y yo lo veo siempre, estos criminales de la violencia doméstica, de la violencia machista que llamamos, siempre son personas cuyo ego se ha fragilizado hasta tal punto que han decidido reforzarlo con el asesinato, con el crimen, con la violencia, con la amenaza. Pero es un problema de ego destruido. Las personas no pueden vivir con el ego destruido.
Son peligrosas. En los países tampoco. Lo peor que te puede pasar es pisotear a alguien, que alguien esté tal, porque entonces es incontrolable, ¿no? Pues ya le da igual Entonces, todo. eso es, esa persona es peligrosísima. Entonces, claro, el amor provoca eso, ¿no? Una especie de ruptura en cristalitos del espejo donde se miraban y qué guapo soy, ¿no? Entonces eso no lo aceptan. Entonces prefieren destruir a la persona que creó eso, que les dio eso y se lo quita, ¿no? Sin darse cuenta que eso es ellos. Por eso muchos cometen una locura por crimen pasional y luego se quitan de en medio. Porque eso es una alteración total de la... Claro, en muchos casos no son ni siquiera delincuentes, o sea, no son personas que hayan cometido un delito nunca en su vida, son personas de un expediente limpio. Eso es muy importante a la hora de encarar este problema. Porque cuando la gente dice, no, hay que hacer un plan de no sé qué, no sé cuántos, dices, pero es que es muy difícil porque no sabemos quién va a ser. Es como si hubiera sobre nosotros un satélite que se va a posar sobre uno en el momento en que le pase eso, ¿no? Entonces lo que hay es que respetar al otro, respetar la autonomía, respetar la independencia del otro, el saber que uno está un tiempo y luego no está y no pasa nada y tú rehaces y sigues adelante. Eso, la gente necesita reforzarse, ¿no? Reforzar su autoestima y su tal, ¿no? Pero claro que hay gente que es incapaz, ¿no? Que es muy problemático, ¿no? Sí, esos elementos de odio a lo que has amado, es una de las cosas que más nervioso me pone, ¿no? Cómo la gente es capaz de destruir lo que quiere porque para mí o para nadie. Sí, ¿no? Y tenemos un problema serio, aparte, obviamente machista, ¿no? Aunque puede suceder en la dirección contraria, entre una mujer contra un hombre, pero el hombre obviamente se ve por los números, es de una violencia, de una agresividad que no está en la mente de las mujeres tan mayoritariamente. No hay más que ver la criminalidad, ¿no? Es abrumadora la presencia de los hombres en ese género. Las mujeres tienen, no sé si tienen más herramientas o... No quiero generalizar tampoco, porque hay personas que son deleznables en un lado y en otro, pero bueno, hay que mirar también los números. El conflicto que tengo yo con ese tema y lo que me parece que lo hace más difícil de atajar es, dices, violencia machista, que un hombre mate a su pareja. Pero esa persona, yo entiendo que no mata a su pareja, que el que mate a su pareja no depende del sexo. Quiero decir, habrá también crímenes pasionales en el mundo LGTBI. Claro, los va a haber, los hay, digamos, proporcionalmente son menores, pero claro que lo habrá, por supuesto. Y las situaciones tóxicas en el mundo, eso es un territorio que vamos a ir descubriendo cada vez más, porque va a formar más parte de la vida cotidiana. Hay que pensar que durante años o siglos ha estado en ocultamiento, ¿no? Una de las digamos, de los gustos o de las pasiones eróticas de las personas, ha habido una parte muy en la superficie y una parte enorme oculta, ¿no? Entonces no sabemos lo que está sucediendo ahí, ¿no? Pero cuando se establezcan los roles familiares, porque hay que tener en cuenta que en el mundo de la agresión, de la violencia machista, juega muchísimo el entorno. Es decir, cómo eres percibido en el entorno. El agresor es una persona que castiga porque cree que es el perdedor y que le están mirando y que le están degradando socialmente, ¿no? Entonces, cuando eso se ha producido en la ocultación, no se genera tanto esa sensación. Por eso no hay tanta violencia en lo oculto, ¿no? Cuando salga a la superficie, cuando esas relaciones sean como más normales, también contará ese episodio, ¿no? Donde una persona se siente humillada públicamente porque me ha dejado, ¿no? Entonces me ha dejado, entonces soy un loser, soy un tal, soy ¿Qué un va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Entonces empiezan primero a hablar mal. Es brutal, para ganar que uno piense en eso cuando lo dejan. O sea, sí. Que incluso solape el dolor emocional y sentimental. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? He estado haciendo el tonto aquí contigo. He perdido. O yo lo llamo la batalla de la opinión pública, porque en una pareja la opinión pública no es obviamente los que están al otro lado de la pantalla, sino que la opinión pública son su entorno, ¿no? Entonces, ¿quién es el malo? Que quede claro. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el tal? Y eso es muy loco. Y puede llevarte a la destrucción total. Ahí es donde se requiere la valentía. La gente pone la valentía y la audacia en sitios equivocados. La valentía no es correr y subir y tirarse desde un sitio donde ¡ay, qué miedo! Y me sube la adrenalina. No, la valentía está ahí, en la desazón privada y particular, cómo la encaras.
y la gente no sabe que donde hay que demostrar la valentía es ahí. No se preparan para ser valientes ahí. Yo creo que hay muy poca cultura también emocional, ¿no? Muy poca cultura sentimental. La gente no sabe lo que es enamorarse y por lo tanto no sabe lo que es desenamorarse y no saben cómo gestionarlo, ¿no? Eugenio ya en su momento era un outsider y tenía fama de ser una persona impenetrable, ¿no? De que mucha gente con la que tú has hablado, que lo ha entrevistado te decía, es que no se puede saber bien, no se le podía leer, no se podía saber nada de su vida. Pero si era un outsider entonces, mucho más lo sería ahora, ¿no? Porque estamos en el momento del exhibicionismo absoluto. Ahora estábamos hablando de ese dolor, de esas rupturas. ¿Cuántos posts se escriben de gente aireando, atacando a la otra persona, diciendo porque lo que me ha hecho, porque hemos roto nuestra relación, porque... Y me parece... me parece que es súper... duro, a la vez interesante y... Yo creo que vamos a ser positivos, creo que cada vez más gente sabe separarse, ¿no? Por ejemplo, a ese nivel, cada vez más gente sabe gestionar eso. Creo que antes era más... Yo creo que pesaba mucho la revista del corazón, el cotilleo, sobre todo se veía un poco el ejemplo de los famosos, esa acritud, ¿no? Porque de alguna manera el cotilleo es muy conservador. Es el traidor, la traición de no sé quién, el no sé qué, no sé cuántos. Y es muy triste, ¿no? Esa percepción. Entonces ahí sí que yo creo que se va mejorando. Yo cada vez veo más, ¿no? Sobre todo en personajes así públicos que ya son capaces de emprender una nueva vida sin traumas, o por lo menos no traumas aireados con una cosa patética, ¿no? Sino que la gente se separa y pueden seguir siendo amigos, pueden seguir siendo padres del mismo niño, de la misma niña, sin desgarrarlo en dos y tirárselo a la cabeza, ¿no? Eso va mejorando. O sea, yo soy optimista y todo va mejorando. Porque las mejoras no se ven. Pero cuando las miras con 20 años de distancia dices, madre mía, claro, estamos en un momento en el que las parejas se separan, pero es que hemos vivido muchos años donde no podían, ¿no? La mujer era incapaz no se le permitía salir o se adulteraba lo que era la convivencia amorosa y se convertía en una especie de mobiliario, ¿no? De casa y tal, que estas personas, o había un desprecio, o alguien tenía que aguantar, ¿no? Reprime tus estos. Entonces, claro, ahora vivimos un mundo más abierto, donde hay más posibilidades, por lo tanto, más dificultades. Y bueno, pero yo creo que la gente cada vez gestiona mejor. Obviamente, tenemos mucha tarea pendiente, pero cada vez se mejora. Yo soy optimista, creo que se aprecian, ¿no? Es decir, se aprecian los cambios, ¿no? Cuando miras con distancia, cuando miras con una cierta perspectiva, dices, claro que hemos mejorado, ¿no? Sí, pero ahora decías aquello de la prensa rosa, ¿no? Y los famosos que se atacaban. Pero es que ahora gente anónima, con el tema de las redes sociales, gente anónima está aireando sus trapos sucios. O sea, puedes ver a tu vecina del piso de abajo publicando una story en la que habla de porque mi marido me hizo no sé qué o porque... Ajá. Y es como, lo hemos ido viviendo como de forma gradual y da la sensación de que no nos hemos dado cuenta de que voluntariamente hemos convertido nuestras vidas en un gran hermano. Y es cada vez más raro encontrarte un personaje como era Eugenio, hermético absolutamente y de quien no se sabe absolutamente nada de su vida personal. Ahora lo sabemos, pero que en aquel entonces no era... Sí, yo creo que hay un cierto escaparate, ¿no? Yo a veces bromeo y digo, es que antes el mundo del espectáculo era un mundo reducido, donde había unas personas que se dedicaban, digamos, al espectáculo, ¿no? Y les sucedían unas cosas y tenían unos síndromes y tal, pues Judy Garland, Frank Sinatra, etcétera, ¿no? Ahora todo el mundo está en el mundo del espectáculo, porque el mundo es el mundo del espectáculo. Quien más, quien menos está colgando su comunión, su boda, sus vacaciones, su desayuno, su tabla de ejercicios, su traje de esa noche, sus piernas, sus uñas pintadas. Entonces, claro, el mundo del espectáculo, yo ahora digo, somos todos, ¿no? Es decir, ya estamos todos. Entonces, bueno, vamos a gestionar los mismos síndromes que han gestionado el mundo del espectáculo, que es la diferencia entre la máscara que has creado, el personaje público y el personaje que eres realmente, cómo vas a gestionar esa distancia necesaria, porque uno no se expone a los demás como es, sino se expone a los demás como quiere que te vean, ¿no? Entonces eso va generando una especie de desincronía entre un espacio y otro y te va generando unas angustias, ¿no? Unos miedos, y yo lo he visto, lo ves en el mundo del espectáculo y ahora lo veo en la vida normal, lo veo en los chicos y en las chicas que avanzan en el mundo ese del escaparatismo de las redes y que de pronto han inventado una cosa donde son perfectos o perfectas y entonces, esto no lo tengo que ocultar, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que eso hay que tomárselo en serio. Yo creo que las armas de la tecnología son armas que son muy positivas en lo global, pero que requieren un periodo de aprendizaje. Y todavía somos como unos borricos, ¿no? A mí, yo siempre me acuerdo que me leía con cierta diversión como cuando empezó el automóvil, pues había muchísimos muertos, porque se atropellaban a unos y a otros, no había semáforos, entonces uno iba a caballo, el otro se caía, al otro le pasaba un coche por encima, entonces había gente que decía, todos los coches hay que prohibirlo, ¿no? En realidad no hay que prohibirlo, lo que hay es que regularlo, ¿no? Entonces esto nos va a pasar también a nosotros, esto ahora de que los niños sin tener preparación formen parte de un mundo audiovisual global y tal, pues habrá alguien que dirá, oye, señores, después de estudiar esto, es como los dentistas, ¿no? 9 de cada 10 decidieron que los chicles eran mejor sin azúcar, ¿no? Porque algo pasaba o que no había que abusar de tal alimento o de tal cosa por muy rica que estuviera. O la Coca-Cola o las bebidas azucaradas, etcétera. Han sido en un momento, eran la novedad del mundo y todos las queríamos y luego ya de pronto descubres, o el tabaco, ¿no? Vas descubriendo los efectos nocivos, y yo creo que también hay unos efectos nocivos en el uso que se hace de la tecnología que poco a poco se adecuará al intento, digamos, de la satisfacción de la gente, no tanto la esclavitud de la gente. A mí me parece que hay unas empresas que se están lucrando de tenernos a todos trabajando para ellos. Hemos deshecho un poco el organigrama, cosa que estaba bien, porque seguramente el organigrama era también artificial o tenía algo de intereses y aprovechamiento, pero hemos deshecho el edificio sin saber dónde vamos a dormir esta noche. Entonces estamos en ese periodo, ¿no? En ese periodo de cambio. Yo creo que es un periodo apasionante, ¿no? Estamos viviendo unos años que yo recuerdo perfectamente hace 20 años, que había una cierta sensación de qué lástima, ¿no? Nos ha tocado vivir una época como aburrida, una época previsible, se ha caído el muro de Berlín, tienen razón los economistas, ¿no? La economía de consumo es la satisfacción pura, ya no existe, o vamos a acabar con el terrorismo poco a poco, pero prácticamente ya es residual. Las religiones han perdido el peso, digamos, que tenían en las sociedades para, digamos, pervivir en la intimidad de las personas, en sus esferas íntimas, sin ocupar las esferas públicas. Y de pronto, ¡zas!, viene un nuevo mundo del que no sabemos nada, del que no sabemos cómo va a salir y del que no sirven las recetas antiguas, del que no sirven las herramientas antiguas, y estamos ahí delante. Y nos toca estar en el centro. Y es desasosegante, por un lado, eso está claro, pero por otro apasionante. O sea, estamos, yo creo, nos han tocado unos años que bueno, líbrenos Dios de los años, ¿no?, interesantes, ¿no? Pues nos ha tocado unas décadas interesantes y las vamos a vivir. Yo espero que lleguemos o recuperemos una cierta paz, ¿no? Una cierta pacificación de todo, pero asistamos a ello y colaboremos en ello y miremos y hablemos y digamos lo que creemos que está bien y lo que está mal, ¿no? Y como optimista racional que eres, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Y más aplicado un poco a tu campo de trabajo. Bueno, la inteligencia artificial se habla de que podría sustituir, digamos, a ciertas cosas. Yo en mi trabajo, en mi perfil, digamos, no lo veo preocupante, ¿no? Creo que la capacidad humana para la sorpresa, la reinvención, el capricho, lo inesperado es interminable, es infinita, ¿no? La máquina es una combinación, y es verdad que la combinación matemática pues puede dar un producto grande. Lo que más me preocupa es lo que tiene la parte de descorazonamiento, hemos alimentado el vientre de la inteligencia artificial con la labor de muchísima gente. Lo veo, por ejemplo, mucho en el mundo de la ilustración, en el mundo del dibujo, de la pintura, del tal, o de la fotografía. ¿Por qué? Porque, claro, se les ha metido y se les ha regalado toda la labor de todo el mundo durante todos los tiempos. Entonces, claro, son capaces de pintar una cara o de hacer al modo de, ¿no? Pero claro, estamos quebrando un acuerdo lógico, que es el de que la gente no tiene la capacidad de tener una escuela que le permita tener a todos los anteriores en su pluma, ¿no? Cuando hacen un trazado, ¿no?
Y aún así no serán capaces, porque les pillaremos por algún lado. Pero yo creo que eso sí hay que regularlo y hay que frenarlo. Yo creo que hay una suplantación o una apropiación indebida de la propiedad intelectual en muchísimos campos, ¿no? Musicales, etcétera, ¿no? El otro día pues me contaban, ¿no?, que ahora tú puedes grabar la música que tú quieras, con la instrumentación que tú quieras, y están grabados todos los instrumentos en todas las gamas, en todas las tal. Entonces ya no es necesario un violinista, ya no es necesaria una orquesta, ya no es necesario tal. No lo sé, tengo mis dudas. Yo creo que la gente va a seguir viendo eso. Creo que es una novedad que está ahí. Es curioso esto que hemos visto, las pruebas de las voces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, es que verdad. Nos traduzcan con nuestra misma, claro, que nos doblen con nuestra misma voz. Eso es increíble. Claro, si yo pienso, si a la gente le gustan las películas dobladas y quiere oír a Brad Pitt hablando con el tono y la coloratura de voz de Brad Pitt hablando en castellano o en suajili y tal, y lo pueden tener, podría ser útil. No digo que no. Ahora, yo trato de no ser alarmista, pero tampoco de dejar que me invadan mi terreno, ¿no? O sea, es decir, de proteger lo mío. Entonces, no me gusta que haya esas... O sea, es decir, no permitiría que retoquen cosas de una película mía, no permitiría que se ecualice una voz en una película mía, o que se... Incluso me acuerdo hace años una actriz que estaba en un cartel de una película me dijo, ay, tengo una arruga aquí, no me la podríais tocar en este. Yo dije, antes de tocar una arruga a una persona me pego un tiro, ¿no? O sea, es decir, no estoy trabajando para quitarle una arruga a alguien. No, porque somos así, tenemos que decirle a la gente. O sea, por ejemplo, ahora hablamos de inteligencia artificial, pero yo hace muchos años que vine escribiendo contra el Photoshop de las revistas femeninas, ¿no? Y entonces ahora ya, en los últimos años, ha habido mujeres valientes que han dicho, yo no quiero eso, no quiero que me apliquen eso porque yo no soy así. Kate Winslet. Kate Winslet es un ejemplo, ¿no? Maravilloso. Es una actriz de tal calibre que se puede permitir no depender de su físico como otras, ¿no? Y eso es maravilloso que alguien lo diga, pero se les hace poco caso. Y debería ser una norma. Debería ser una norma y debería quedar desacreditado el que lo usa. En Suecia, las influencers no les permiten utilizar filtros. Claro, totalmente. Es que me parece natural. Me parece que estás engañando al consumidor, ¿no? ¿Has utilizado inteligencia artificial en alguna ocasión? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño había un juguete que se llamaba, a lo mejor hago una mala campaña aquí, se llamaba Autocross, que era como un coche que corría por unos caminos así ondulados. Que está un volantito. Sí, con un volantito. Cosa más infame del mundo. Y yo siempre quería eso, y yo pedía eso, porque veía los anuncios, y en los anuncios el coche iba a toda velocidad, conducía tal, no sé qué. Finalmente, muchos años después lo vi y dije, vaya horror. Menos mal que mi madre tuvo la cabeza de decir eso no, eso no, eso no, y siempre decía eso no. Pasa tantas veces que la presentación publicitaria... Los restaurantes de comida rápida. Está engañando sobre el producto que te estás... Que dices, hombre, claro que se debe regular, por supuesto que sí. Es como las hamburguesas estas, cuando las ves en las... chorreantes, grasientas. Grandes franquicias, ¿no? Las ves con el quesito perfectamente derretido. Tengo colegas, y luego lo que directores, te pides... exacto, grandes directores y directores de fotografía poniéndole la luz para que eso parezca apetitoso, ¿no? Bueno, he visto algún vídeo en redes de cómo lo preparan y es de estos vídeos que da gustito verlo, que cómo le dan con un soplete para la parte que quieren que esté quemada. No, es un arte. El arte del bodegón publicitario, te lo juro, yo les tengo una admiración. Es una pasada. Son buenísimos. Algunos te hacen solo el plano de una muñeca con el reloj y pueden estar 6 horas iluminándolo, eligiendo, por supuesto, la mano, la muñeca, el reflejo, el tal. Son maravillosos. Yo no me dedicaría a eso, pero lo hacen de coña. Tan de coña que son un peligro público, claro. ¿Y tú has utilizado inteligencia artificial, aunque no lo hayas utilizado en tu obra, pero has probado? No. Eres una persona muy curiosa, entonces que digas, a ver cómo va esto. No, fíjate que he leído, porque hubo, no sé si te diste cuenta, hubo una oleada de artículos en la prensa que decían, este artículo lo ha escrito la inteligencia, le he encargado que hagan un artículo sobre no sé qué y han escrito esto. Y yo lo leía y digo, qué cosa más poco interesante y más mustia, ¿no? Pero lo hicieron muchos articulistas, no sé, me pareció un poco bobo. Ahora me dices, ¿lo habrías hecho tú? No, le pregunté, un amigo músico me contó que había metido una posibilidad de que hiciera una canción suya, ¿no? Y que, bueno, que le había parecido meritoria, pero no especialmente tal, pero estoy seguro que pueden con el tiempo mejorar. Pero no sé,
me parecen avances que tienen una gracia durante un momento, ¿no? Yo he vivido el cine en holograma, el cine en VistaVision, el cine en 3 dimensiones. Te decían, no, mira. ¿Tú lo has experimentado, el cine en holograma? Sí, lo experimenté, claro. Se hizo una película de John Waters que era en holograma, era un rasca, era la cosa más tonta del mundo. Ibas al cine no era y te daban un papel y te decían, en la escena tal saldrá un letrero que dice rasca el 1, ahora rasca el 2, y entonces olía a mierda, luego olía... En mi cabeza emanaban gases con olor. Es que es muy cutre todo, es que es muy cutre. Sí, y luego, claro, lo de las gafas también. En un momento dado nos dijeron, todo va a ser así, el cine del futuro, eres tonto si no lo haces así. Y yo pensé, ¿en serio? O sea, es decir, la historia de 2 personas que se enamoran depende de la profundidad de campo o de que veamos que son en 2 dimensiones o en 3, no sé. Y ahí están, ¿eh? Ahí están. Los que apostaron por eso, no sé, se han quedado más antiguos que los del blanco y negro, ¿no? Con el Laserdisc. Todos. La tecnología es siempre muy novedosa, pero luego solo queda lo que es sutil y lo que es interesante. Algunas cosas quedan, pero otras se pierden. No le tengo mucho miedo. Hay un podcast como este en Estados Unidos, de hecho es el padre de este, que se llama The Joe Rogan Experience. Sí. Y hay una versión hecha con inteligencia artificial, que por cierto no sé cómo estará regulado aquello, si Joe Rogan ha dado su permiso y los invitados recreados con inteligencia artificial. O sea, digamos, tú pones a Alex y David y ellos te hacen 1 hora de conversación. Eso es, wow. Con tu voz y la mía. Pero el tema es, por ejemplo, uno de los episodios que yo escuché era con Steve Jobs. Ajá. Y la gente que conocía a Steve Jobs o que había trabajado con él decía que daba miedo. O sea, que eran sus respuestas y era su voz. Claro, tú metes las entrevistas que haya hecho, vamos a poner que Steve Jobs... Con las mismas inflexiones, las mismas pausas, interrumpiéndose. Sí. Es brutal. Sí, pero bueno, eso es la repetición, ¿no? De lo que Steve Jobs ha dicho o tal. O sea, es decir... Es un poco el sistema. Stephen Fry, este gran actor británico, denunció que había puesto la tele un día y había un documental con su voz de narrador. Entonces, o sea, eso sabemos que lo pueden hacer. Es decir, meten una grabación larga de muchos momentos de una persona y luego meten un texto nuevo y se hace una reconversión, ¿no? ¿Cómo diría esta persona estas frases? Y es bastante sencillo con respecto a la voz y a la imagen. Ahora, ¿es la entrevista de Steve Jobs que yo quiero oír? Porque si no eres muy tonto, lo que está diciendo Steve Jobs ahí no es nada más que lo que ha dicho Steve Jobs en sus entrevistas reciclado. Entonces, si en una ocasión dijo, yo a mis hijos no les dejo tener pantallas, cuando le dice el Joe Rogan de inteligencia artificial, bueno, ¿y qué actitud tienes frente a las nuevas tecnologías? Yo a mis hijos no les dejo ver pantallas, no tienen tablet, no tienen televisión en casa, que es la verdad, ¿no? No tienen internet hasta que tienen tantos años. Bueno, pues sí, pero uno informado ya lo ha oído, ¿no? Ya lo dijo antes, no sé. Veo que hay algo como de novedad un poco circense, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué queda de esto. Un poco lúdico. Lúdico. Lo que pasa es que es peligroso en el sentido de que, por ejemplo, pues puede haber transformaciones, se pueden anular pruebas, puede ser recusado no sé, muchas cosas. Se puede, por supuesto, perjudicar a esto que pasó en los colegios, los niños poniendo cuerpos desnudos a sus compañeras de clase. Es decir, se tiene que regular. Yo, mira, sé que mucha gente se quejó y protestaban y se ponían contra nosotros y tal. Yo fui una persona muy, muy implicada contra el pirateo, ¿no? Cuando estalló, digamos, la burbuja del pirateo, porque estaba fomentada por las grandes telefónicas, ¿no? Que lo que querían era que al haber mucho material pirateado, la gente se hacía, digamos, de las telefónicas y de los sistemas, digamos, de fibra y tal, para poder bajarse películas, canciones y tal, y no sé, cuando no estaba legalizado el streaming, ¿no? Y se quejaban muchos contra mí, o contra los pocos, porque hubo muchos, como de estos que llamo yo, los cobardes, ¿no? Que se ponen del lado siempre de la masa, ¿no? Es decir, que no son capaces de defender, por ejemplo, al mundo del taxi, cuando el mundo del taxi requiere una defensa porque, ay, no me mojo, ¿no? Entonces, a mí no me perjudicaba directamente porque, quieras que no, las películas que pirateaban eran películas norteamericanas, eran películas grandes o los músicos más populares, pero yo sabía que iban a romper el tejido industrial, como lo han roto, ¿no? Y entonces eso era lo que decía, digo, es que os estáis tirando piedras a vuestro propio tejado como futuros creadores, vuestros músicos se van a proteger, va a terminar peor la batalla, ¿no?
No era popular entonces, no sé si ahora es un poco más popular, pero creo que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y me parecía honesto hacerlo y pelear por algo que creías que estabas defendiendo a gente, ¿no? ¿Qué ocurrió o qué ocurría con eso? Que la gente no lo entendía, la gente no lo entendía, no lo querían entender. Entonces, no puedes luchar contra la gente que se quiere perjudicar a sí mismo, ¿no? Como sociedad. Una cosa de las que más me dolió fue que los periódicos, en ese momento, las grandes empresas de los periódicos, como tenían intereses también en ese mercado, nos dejaron solos, nos tiraron a los leones y nos decían: sois unos antiguos, tenéis que modernizar vuestro modelo de negocio, estáis muy anquilosados en el pasado. Y yo les decía, bueno, yo no sé si estoy anquilosado en el pasado, porque yo tengo fuerza para inventar otra película, para escribir otro libro. Pero han pasado 15 años y los que están destruidos son los periódicos. Y se los ha comido Google, les ha quitado toda su publicidad y se ha reído de ellos y se ha, como dicen, se han meado en ellos, en esos directivos tan inteligentes, ¿no? Que eran los listos entonces. Y su negocio ha quedado todavía más perjudicado incluso que el del cine o que el de la música, ¿no? Del que tanto se burlaban, ¿no? Y ahora piden y reivindican que les paguen y que Google les pague una tarifa por el press clipping, por la selección de noticias, por lo que sea. Es decir, ahora son ellos los que quieren, los que ladran. Pero yo les recuerdo en la trinchera de los cuando creían que no les iba a salpicar. A mí no me va a salpicar. Yeah. A mí no me va a salpicar. Entonces, claro, todas las empresas están interrelacionadas. La sociedad es un tejido. Es un dominó. Si tú destrozas una, estás destrozando una persona que a lo mejor consume lo que tu padre fabrica o lo que tu madre fabrica. Entonces, no es tan fácil destrozar una industria sin perjudicar a otra, tal, ¿no? Esto lo han visto mucho los pueblos, ¿no? Los pueblos pues tienen una industria que tal y no sé qué, pues... Entonces, bueno, si esa industria se cae, el pueblo es casi fantasma, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser prudente, hay que tener cuidado con las invenciones porque pueden ser muy, muy dañinas y pueden destrozar mucho tejido creativo y tejido industrial y tal. Sé que a veces no es popular y parece como que eres antiguo, pero yo no soy nada antiguo, me considero una persona muy, muy moderna. Lo que pasa es que tengo a veces ojos y tengo ya también experiencia, ¿no? Estaba pensando cuando estuvo aquí la paleoantropóloga María Martínez Torres, hablamos del potencial de la inteligencia artificial en el duelo, de que se pretende, claro, llegará un momento con toda la información que estamos dando de nosotros en redes sociales, en nuestras búsquedas, vamos, nuestra vida está metida en un teléfono móvil. Yo lo que he dicho muchas veces es que si alguien te roba tu teléfono, no sé en tu caso, pero a la mayor parte de nosotros, o sea, ya nos dejas sin secretos. sin secretos, nada, incluso que no conoce mi gente más cercana. Pero Alex, no seas ingenuo. Esos secretos ya los han descerrajado. Ah, sí, claro. No hace falta que te roben el teléfono. Ya está robado. Ya. Ya está robado. Ya. Alguien tiene esa información. Todo lo que has elegido, todo lo que has mirado, lo saben. Sí, sí. Saben todo de ti. Yo a veces voy, en los institutos leen muchos libros míos y ponen películas mías y cuando puedo voy. Siempre los chicos son geniales porque cuando les ves no son nada la tontería que dicen que son, no, son maravillosos. Los chicos de 15, 14 años son brutales, están muy bien. Y yo les digo siempre, tú cuando os masturbáis por la tarde, luego en la hora de la cena le contáis a vuestro padre que habéis elegido, pues una chica ha elegido a tal chico, un chico a esta chica, o elegís a un hombre siendo un hombre o a una mujer siendo una mujer, o preferís un negro, preferís un animal para masturbarte. Digo, y les decís, papá, hoy me he masturbado con una escena lésbica que me gusta mucho. Me pones una típica conversación de cena. Y el padre dice, hijo, muy bien. Yo en la oficina me he masturbado viendo a dos mujeres asiáticas haciéndose un cunilingus y tal. Y entonces toda la familia feliz. Y entonces los chicos se quedan así y dicen, este tío que ha venido a darnos una charla está loco. Está loco. Y entonces les digo, ¿hacéis eso? Y hacen todos, no. Digo, pues se lo estáis contando a otros que no son vuestros padres. Digo, porque vuestros padres os quieren y os protegen. Pero a los otros que se lo estáis diciendo, que le estoy diciendo, hoy me estoy masturbando con esto. Se lo estás contando a uno, ¿eh? No te creas que eres más listo tú que el inventor de la página. No, y la prueba es que la próxima vez que entres te lo va a ofrecer. Hombre, amigo, he visto que te gustan las asiáticas. Lo que no saben los chicos, porque tienen falta de experiencia, es que eso en el momento adecuado será usado en su contra. Aún no saben cuándo,
pero será usado en su contra. Porque el gobierno chino ha detenido a gente por eso. Y el gobierno iraní ha parado unas protestas de derechos así. Y saben exactamente dónde estabas, en qué momento y qué piensas. Y eso en una democracia liberal como la nuestra, no pasa nada. Pero nadie nos garantiza que ese sistema, o no vamos a tener enemigos, digamos, en ese sistema. Entonces, tú puedes ir a buscar un trabajo a una empresa un día determinado y no saber que la decisión de contratarte o no contratarte la van a tomar con datos que están fuera de tu imaginación que tengan. Y eso es una cosa que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Por eso digo que cuando dices robarnos el móvil, que no sé a dónde querías llegar, pero te he interrumpido, pero robarnos el móvil no hace falta, está robadísimo. Sí, sí. A donde quería llegar es a que precisamente por todo esto que hemos hablado existe la posibilidad, o sea, la tecnología ya está ahí, de que una inteligencia artificial que lo sepa todo de ti se utilice para gestionar el duelo por tus seres queridos cuando tú te vas. Es decir, que haya una forma de hablar con David cuando David no esté. Y es algo que a mí es muy perturbador, me aterra, claro. Me perturba, es muy Black Mirror, pero Sí, a la vez me resulta fascinante y me resulta muy interesante. O sea, puede ser porque... Habrá gente a la que le funcione. Claro le que ayude. Va a funcionar porque tú piénsalo, ¿le ayuda a una persona mirar una foto de un ser querido que ya no está? ¿Le ayuda, le hace sentir bien? Yo veo en las casas que las tienen. Mis padres, cuando murió mi hermano mayor, tenían varias fotos de mi hermano por la casa. Nadie dijimos nada, ni a nadie... O sea, estaba allí y yo creo que les gustaba verle y tenerle presente, ¿no? Si tú me dices, eso se puede hacer tecnológicamente más avanzado y se puede llegar más lejos, se le puede escuchar como en un vídeo o en un tal, se puede hablar con él. No me parece mal. Solo que todos tienen que entender a dónde te quedas, ¿no? Dónde te quedas. Pero claro, por supuesto que van a ocupar muchísimas... O sea, va a ser apasionante el mundo del futuro, pero el dolor va a seguir siendo el mismo. O sea, es decir, lo que cambia es la decoración. Donde antes había una foto del hijo o de la madre muerta, ahora va a haber una inteligencia artificial trayéndotela el día de Navidad y diciendo brindamos contigo todos, mamá, hijos, ¿estáis felices? Vale, lo compro. Pero el dolor es idéntico, es decir, cambia el decorado. La sociedad no avanza. Fíjate lo que estamos viendo en Israel, las sociedades no avanzan. Los elementos, digamos, sustanciales de la vida humana son exactamente iguales. Por eso es tan potente leer a Montaigne, porque te habla como si te estuviera hablando en el oído en tu tiempo, cuando en su tiempo no había nada de lo que hay en tu tiempo. Pero es que lo que ha cambiado es la decoración, la tecnología, la carcasa, pero el interior sigue idéntico. Y los estoicos, que están ahora... Por supuesto. Se habla muchísimo el estoicismo, ¿no? Y es la filosofía un poco a la que muchos se aferran para gestionar el hoy. Y es una filosofía milenaria. Sí, por supuesto. O sea, eso apunta a lo que tú estás diciendo, que al final bajo la superficie las inquietudes son los mismos, los problemas son los mismos, el desasosiego es el mismo y lo que te motiva y lo que te ayuda a seguir adelante es lo mismo también. Total. La invención de la espiritualidad es una invención que hace el hombre exactamente en la misma encrucijada en la que estamos hoy. Pero, ¿y si? ¿Y yo? Y la incertidumbre. Eso es. Y cómo me calmo, cómo anulo el tal. Y entonces la espiritualidad de cada uno, pues fue, según sus culturas, cada uno hacia un lugar. Pero la búsqueda original es la misma que hace una persona hoy, en un momento dado, cuando dice, bueno, me he educado más o menos en estos elementos, digamos, de la cultura cristiana, porque me ha tocado aquí. Si hubiera nacido en Rabat, me hubiera tocado otros. He nacido aquí, he hecho esto. Ahora ya tengo una edad suficiente para hacer una exploración propia de la espiritualidad. Bueno, unos más, unos menos, unos abandonan eso y dicen, bueno, me basta este ritual, perfecto, otros dicen quiero más, otros dicen no quiero que esto entre en mi vida. Es decir, cada uno tiene una actitud y realmente a mí me recuerda mucho a una persona del año 1000. No, yo no veo muchas diferencias. Quizá que uno iba con una toga y sin ropa interior y nosotros vamos con pantalones vaqueros, pero realmente en lo esencial, por eso el ser humano es tan apasionante, ¿no? Porque se hace las mismas preguntas desde la eternidad y nunca las ha llegado a contestar. Ni siquiera la de la bondad, que es la pregunta más fácil.
¿te hace más feliz ser bueno? La respuesta es sí, porque no lo eres. Esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas creas que poniéndole el pie en la cabeza a otro vas a vivir más tranquilo que con el otro mirándote a los ojos, ¿no? No, pero la respuesta no la tenemos en general tan clara de ¿eres más feliz siendo bueno? Yo mismo he dicho en incontables ocasiones que de bueno soy tonto. Uh-huh. Y hay más personas. Porque, claro, cuando una persona es honesta, es genuinamente buena, es como que a veces compites con gente que hace trampas en comparación a ti. Sí. Es decir, si yo soy una persona que estoy incapacitada para la mentira, si yo estoy en una interacción social con alguien que sí puede mentir, tengo las de perder. ¿Pero en qué compites? ¿En qué compites con él? Por ejemplo, en el entorno profesional. En el entorno profesional yo he trabajado con gente que no le dolían prendas en decir que tú habías dicho vete tú a saber qué para quedar bien ante el superior. Sí, sí. Y lo podían conseguir perfectamente. Sí que es cierto que como en una ocasión hablé con Luis Muiño, con un psicólogo, tiene un tiempo de vida limitado la gente que se comporta de esa forma. Te puede ir muy bien hasta los 40 años. Eso es, antes has dicho un refrán, porque hay muchos refranes de eso, de a dónde llega un mentiroso, ¿no? Pero, o sea, te doy parte de razón. Es decir, en el mundo trepa, en el mundo de la ambición, el tramposo y el tal llega antes, o la mala persona incluso, ¿no? En el de la seducción, en general. Tiene unas armas y tal, sí. Puede ser, pero a largo plazo yo creo que no, que no llega. O sea, yo quiero pensar que no sé. Tampoco soy una persona de un optimismo tan radical que pienso, no, el mundo es de los buenos. Pero es que yo pienso, si al final la pregunta es en ti mismo, ¿no? Es decir, al final las soluciones a los grandes enigmas de una persona están muy encerrados en uno mismo. Es eso que hemos hablado antes de cerrar los ojos, ¿no? Cierras los ojos por la noche y ahí ya no hay éxito, no hay, ¿no? ¿Qué hay? Ahí cómo estás tú contigo mismo, ¿no? Que sí, que puede haber una persona que incluso se haya engañado a sí mismo, que sea una persona que se ha convencido de que se merece la suerte que ha tenido y que no se merece lo malo que le ha pasado. Pues sí, hay algunos. En general, los inteligentes saben que más o menos en el equilibrio le habrán tocado unas cosas de un color de otras, o incluso al que le han ido mal, a veces es de una enorme terquedad, ¿no? En seguir y seguir y seguir, porque hay gente que es que de verdad a veces dices, Dios mío, pobre, ¿no? Le ha pasado todo, ¿no? Pero no, yo en eso soy como muy práctico, ¿no? O sea, no sé, mi sensación es que cuando yo miro alrededor, la gente que más o menos tiene buenas relaciones sanas, que son personas que están a gusto en su papel, lo que les ha tocado, tal, no sé qué, que tienen una parte de dinero pero no tienen los millones de no sé quién, les veo bastante bien. Y luego me relaciono a veces con gente que tiene muchísima pasta, muchísimos coches, muchísimo tal, muchísimo éxito, muchísimo tal, y no les veo bien. No les veo bien, lo siento, ¿no? Por lo tanto, no debe ser ese el secreto, ¿eh? Hay que hacer en todo el mundo lo que hacen en Nueva Delhi, en las escuelas, que enseñan a los niños, les enseñan felicidad, tolerancia, la frustración, etcétera, etcétera. Y les ponen ejemplos de Edison, que ha inventado, lo intentó no sé cuántas veces y lo consiguió una vez o lo consiguió dos veces. Michael Jordan, que dice, yo he fallado no sé cuántos cientos de tiros libres y he metido pues una cifra más. Y al final eso te enseña a lidiar con la vida y también a lo mejor te resitúa y reubica y hace que no solo tú quieras ser bueno porque para ti es bueno, claro, sino que los demás valoren, oye, esta persona claro, para empezar, es buena. No sé si en las escuelas de Nueva Delhi que dices es el ejemplo, pero cambiar algo de las nuestras, es decir, lo importante no es la nota media del examen PISA o de la selectividad de tal colegio, sino cómo entró este alumno y cómo sale este alumno del colegio, qué entorno tiene familiar y tal, y qué hemos conseguido de él. Esto yo creo que es una gran queja de los profesionales de la enseñanza y que es muy justa. Es decir, el éxito de una persona es superarse, no alcanzar la meta de otro, que ha tenido mejores oportunidades o más posibilidades. Ese también debe superarse. Pero la meta es que todos se superen. Es decir, es un poco el fracaso de las cárceles, ¿no? A las cárceles las hemos inventado para que las personas que son asociales o personas que se han equivocado o que han cometido un error comprendan
comprendan que lo que hacían y la vida que llevaban era un error y por lo tanto se trata de reinsertarlos en la vida social. El fracaso es cuando sentimos que salen peor. Entonces, cuando tú vas a una cárcel, ellos te dicen, no, es que no es cierto. Es que de los 300 que entran, el que llama la atención y del que se habla es del reincidente, es del tal, es del no sé qué, pero hay otros muchos que hemos conseguido reinsertar. Por lo tanto, merece la pena seguir apostando por programas y por tal y por no sé qué, porque es útil. Pero claro, eso sí, la gente solo quiere el titular del que salió y volvió a violar, del que salió y volvió a matar. Pero es que hay 299, o no te sé decir la cifra, que no lo han vuelto a hacer y que a lo mejor ahora son gente tal. Entonces, ese es nuestro reto, es decir, no cerrar el caño y decir, no, es decir, tenemos que estudiar personalmente los casos, tenemos que saber quién es una persona irrecuperable, quién es recuperable, cómo hacerlo, cómo llegar. Es muy interesante, ¿no? El proceso. Y lees, cuando vas, yo alguna vez que me han llevado a dar una charla o a hablar con tal, yo le recomendaría a todo el mundo que pasara por allí. Es que me parece que sería vital que la gente entrara en una cárcel. Entrara y se sentara con ellos. ¿Para qué es vital? Porque todos hemos tenido más suerte de la que creemos que hemos tenido. Entonces, conviene mirar a los que no la han tenido tanta. Y entonces yo creo que aprendes mucho con la gente que se ha equivocado. Por eso, por ejemplo, a mí siempre me dicen, tus novelas nunca tratan de héroes que solucionan problemas, sino gente muy, muy defectuosa, ¿no? La propia película de Saben Aquel es una película sobre una persona profundamente defectuosa. Profundamente defectuosa. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir a la sociedad con eso? ¿Le quieres decir, tío, que somos como tú? Que no tengas miedo, tío, que somos una birria. Que yo también he sentido rencor, he sentido ganas de acabar con de hacer trampas, de tal, de no sé qué. He sentido ganas de humillar a esta persona que sientes que te ha humillado, pero puedes salir de ahí. Puedes mejorar, porque puedes encontrar algo que te haga disfrutar de la vida de nuevo, tal. Entonces, claro, la gente tiene una gran duda. Siempre me dicen, hay un optimismo ahí y al mismo tiempo hay una melancolía, hay un sufrimiento y al mismo tiempo hay humor. Hay un mismo tiempo y digo, exactamente, sal ahí fuera a la calle y es lo que yo veo. Mañana se estrena Saben Aquel. Mañana cuando estamos grabando esto es 31 de octubre, ¿no? 31 de octubre, pues el 1 de noviembre, sí. Vale, muy bien. ¿Cómo estás respecto al estreno? Bueno, con mucha inquietud, sí, lo pasas mal, porque esto es un negocio súper bestia, donde ahora, por ejemplo, en los primeros días de taquilla un poco se resuelve lo que es la situación financiera o económica de una película. Sí. Luego las películas tienen una larguísima vida, pero es verdad que esos primeros días marcan mucho la carrera y marcan mucho un poco también tus siguientes pasos, porque en Hollywood siempre dicen de nosotros, uno vale lo que es su última película, referido al éxito, no a la calidad, ¿no? Entonces, bueno, primero intentas hacerlo bien, luego intentas que vaya bien, y luego intentas que signifique algo para los que vayan a verla. Entonces, si consigues las tres cosas, date por satisfecho. Si consigues una de las tres, pues bueno, no te has quedado tan lejos. Si no consigues ningún amigo, la próxima vez esfuérzate más. Bueno, la crítica está encantada con la película. Por ahora va bien. He ido leyendo y he ido sabiendo. Te deseo muchísima suerte. Invito a la audiencia, a lo que tú digas, a que se pase por el cine a ver Saben Aquel. Y ha sido un placer charlar contigo. Esta es tu casa cuando quieras volver a hablar de inteligencia artificial y de lo que surja. No, me lo he pasado muy bien. O sea que ha sido muy, muy agradable. Lo que no sé es si yo estoy preparado para decir las cosas que a veces digo. Porque yo hablo al final de muchas cosas, de la vida, de cómo estar frente a la vida, pero yo no soy una persona especialmente preparada. No he sido un gran estudiante. Pero has vivido, ¿no? He vivido, pero un poco como todos. O sea, yo lo digo porque... O sea, digo estas cosas porque digo, bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos hablando, entonces lo veo así. Sí. Nunca he tenido miedo cuando te dicen, oye, ¿tienes miedo a que te insulten en las redes o que te digan no sé qué porque has tenido una oposición a esto o una oposición sobre esto? Digo, no tengo miedo. Lo que tendría miedo es a no decir lo que pienso, ¿no?
A eso sí que le tendría miedo. Digo, ¿en qué país vivimos si tiene que tener la gente miedo a lo que dice? A mí me encanta que la gente diga lo que piensa, sí, por supuesto, con respeto y sin humillar a nadie, porque es que eso no se debe hacer. Pero una vez dicho con respeto y tal, toda opinión es interesante. Veamos a ver que sí se puede contrarrestar, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Si no estás preparado para las críticas, no estás preparado para el éxito. Imagínate en nuestro trabajo. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo cuando yo empecé, una de las primeras críticas que tuve con uno de los primeros guiones de cine fue: si no bastaba con un Trueba, ahora 2 y encima malo. Y yo dije, joder, esta es la primera. Tenía yo 19 años y dije, madre mía, ¿cómo se supera esto? Pero ahí va incluida, dice, encima malo, ahí va incluida al otro Trueba una crítica. Sí, porque, joder, ya el otro, yo estaba harto del otro y ahora me viene este. Sí, pues, o sea, que quiere decir que el mundo es cruel, pero no pasa nada, se puede sobrevivir, ¿no? Sí, sí. Pues David, un placer, amigo. Lo dicho, cuando quieras, aquí encantado de recibirte. Y veré la película, porque claro, se estrena mañana. Aún no la he visto. La veré. Gracias, amigo. Alex. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.